en México nace un niño con fibrosis quística cada día, según la Organización Mundial de la Salud. 360 niños mueren por año debido a esta enfermedad. Hoy nos acompaña la presidenta de la Asociación Mexicana de Fibrosis Quística, Guadalupe Acasuso. Sí, Luis Julián Campoy. Buenos días. Buenos días. Gracias por Muchas estar gracias. aquí. Gracias por la invitación. Además, estos datos que estamos viendo, no sé cuántos los sabíamos o los desconocemos, pero yo creo que hay poca información sobre esta enfermedad y en los niños, ¿no? Muy poca información. Sí. Es cierto, sí nace un niño cada día con fibrosis quística. Sin embargo, sigue siendo una de las miles de enfermedades de baja prevalencia que somos invisibles. Que al no ser tantos, realmente no hay tanta relevancia, no hay tanta difusión, la gente no nos conoce y sin embargo sigue habiendo mucha necesidad de dar esta difusión, de que la gente sepa que sí existimos, que se necesita del apoyo, se necesita el apoyo de las autoridades, tratamientos, diagnósticos oportunos, centros especializados. Para ponerles un dato, en países como Estados Unidos el promedio de vida es de 50 años. En México apenas alcanzamos los 18. A ver, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es nacer con fibrosis quística o tener fibrosis quística? Fibrosis quística es una enfermedad genética, hereditaria, crónica, progresiva y hasta el momento sin una cura. Es una enfermedad que afecta todos los órganos del cuerpo, pero principalmente el aparato digestivo y el aparato respiratorio. En el aparato digestivo no pueden absorber los nutrientes. Todo lo que son proteínas, las grasas, los carbohidratos, no los pueden absorber porque las enzimas pancreáticas no llegan. Está bloqueado el conducto. Entonces hay que dárselas de forma artificial. Son niños que sin un diagnóstico están desnutridos, se deshidratan y desgraciadamente mueren en etapas tempranas de la vida. Pero el problema respiratorio realmente es el 90% de la causa de mortalidad en esta enfermedad. Es una enfermedad que va acabando con la capacidad pulmonar de los niños. Poco a poco y año con año van perdiendo su capacidad de respirar. Hay tratamientos buenos, tratamientos caros y tratamientos innovadores que desgraciadamente todavía no están en México. Pero ese es el punto. No solo no se conoce, sino no hay ni la infraestructura, ni los medicamentos, ni los especialistas, no lo sé, suficientes. Así es. En México hay mucho desconocimiento todavía de los médicos. Hay medicamentos, pero sin embargo sabemos que el desabasto en nuestras instituciones de salud es una cosa de todos los días. Pero este desconocimiento de los médicos, de cómo tratarla, de tener un tratamiento estandarizado, de tener protocolos que se homologuen, sin importar si estás en el sector salud, si estás en el IMSS, si estás en el ISSSTE o en una institución privada, no importa. Hay protocolos que están demostrados que funcionan, que alargan su vida, que les dan calidad de vida, pero en México todavía nos falta mucho. Pero ¿cómo sabes cómo te das cuenta que tu hijo tiene fibrosis quística? Porque a lo mejor no sé si puedan vivir un tiempo sanos y luego no. ¿Cómo es, Guadalupe? Lo primero que te diría es tamiz neonatal para todos los niños. Sí. Ahí es la primer sospecha. No es un diagnóstico, pero sí es la primer sospecha de que pudieran tener esta enfermedad. Si salen sospechosos, hay que hacer una prueba de cloros. Son 2 electrodos que estimulan el sudor en los niños. Se toma una muestra de ese sudor. No es una prueba invasiva, es una prueba realmente muy fácil. Y en ese momento se mide cuánto más tienen de sal en el sudor estos niños, porque es una de las características de fibrosis quística. El sudor es de 5 a 10 veces más salado que en una persona normal. Entonces, si salen positivos, listo. Es un resultado que nos habla de que tienen fibrosis quística y entonces pueden ir a un diagnóstico genético, porque hay más de 1000 mutaciones de esta enfermedad. Sí, pero si no te hiciste el tamiz ni nada de esto. Entonces, por clínica. Ese es el gran problema de México. Hay niños que pasan su infancia en hospitales de doctor en doctor, de diagnóstico en diagnóstico sin saber. Ahorita yo les diría, si su niño sufre deshidrataciones constantes, si tiene desnutrición severa, si tiene problemas pulmonares recurrentes, ¿no? Que siempre está enfermo, que siempre termina con neumonía en un hospital, entonces esto nos puede hablar de fibrosis quística y les aconsejo que se acerquen a la Asociación de Fibrosis Quística para buscar un diagnóstico. ¿Cómo los contactan? Nos pueden buscar por todas las redes sociales como AMFQMX en cualquier red social o pueden hablar a nuestros teléfonos 55 11 14 98 y ahí podemos darles información. Y lo que te da el tratamiento es evidentemente calidad de vida y puede alargar los años de vida. Así es, desgraciadamente no tiene cura y es una enfermedad progresiva y crónica, pero sí pueden tener una esperanza de vida mayor y pueden tener calidad de vida.
En países industrializados hablamos de que tienen una vida normal. Estudian, se casan, tienen hijos, tienen trabajos y sí, una esperanza de vida de 50 años. Pero en México, desgraciadamente, en primaria comienzan a usar un tanque de oxígeno. Comienzan a no poder salir de casa porque no tienen un concentrador portátil que les permita realmente tener una vida afuera. Entonces, hace falta, sobre todo, que en la primera infancia, que en los primeros años de vida, pongamos toda nuestra atención a alargar esta esperanza de vida para nuestros niños. Pero no se está trabajando mucho, veo, en eso, ¿no? O sea, eso es lo que es preocupante, porque si todavía no hay una cura, no hay cómo remediarlo, y esto pues no se trabaja, no hay presupuesto para invertir en esta enfermedad, ¿qué sigue entonces? Yo te diría, falta voluntad, porque hay medicamentos en México que podrían lograr estos mejores años de vida, pero no hay voluntad. Todavía no hay voluntad. Pero no hay voluntad de quién, del sector salud público, porque los medicamentos existen, están disponibles. Hay medicamentos que están disponibles, que existen en México y que no están llegando a los pacientes. ¿Por qué no llegan? Es una cuestión de presupuestos, es una cuestión de desabastos, es una cuestión de que no somos, como decimos en las enfermedades poco conocidas, no somos taquilleros, no somos relevantes. Somos poquitos y entonces el presupuesto se asigna a causas que a lo mejor alguien decide que son más importantes, ¿no? Eso en el sector salud, en la salud pública. En la salud privada sí hay disponibilidad, sí. Sí la hay, sin embargo, te podría decir que a lo mejor un 95% de los pacientes no tienen acceso a una salud privada. Es que hacia allá voy. Otra vez, la gente con menos recursos es la más afectada. Siempre. Así es. Y la que parece que iba menos vista, ¿no? O sea, es la que quedamos que íbamos a ver más, pero no vemos. Sí. No vemos. Ok, entonces en www.fq.org.mx, ahí está toda la información para contactarlos. Ahí está toda nuestra información. Pero también en redes sociales. Redes sociales. Que ahí están, otra vez las van a poner en la pantalla. AMFQMX. Y solo una pregunta, ¿tú puedes ser la que pasa la enfermedad a tus hijos porque es genético, no lo decías, pero no tener fibrosis quística? Así es, yo soy portadora de fibrosis quística, tengo una hija con fibrosis quística, mi esposo era portador de fibrosis quística, 1 de cada 80 mexicanos seremos portadores de fibrosis quística, ¿no? Aquí probablemente sea yo, ¿no? Pero se necesitan 2 papás portadores, mamá y papá portador, para tener un 25% de probabilidad de que en cada embarazo puedan hacer un hijo con fibrosis quística. ¿Cómo está eso de que eres portador? A ver, no entiendo. Sí, lo tienes, pero no lo desarrollas. Exactamente. Digamos, vamos a ponerlo en términos súper simples. Cuando hay un embarazo, tu mamá pones un gen, papá pone otro gen. Mis genes, que tengo 2, uno tiene el gen de fibrosis quística, el otro no. Entonces, cuando yo me embaracé, desgraciadamente, de los 2 que tenía, pasé el que tenía fibrosis quística y mi esposo también. En ese momento tuvimos un hijo enfermo, porque de los 2 que tienen, los 2 tienen el gen de fibrosis quística. Pero en otro embarazo yo pude haber pasado el gen de fibrosis quística y mi esposo el que no tenía fibrosis quística y hubiéramos tenido un hijo portador como nosotros. Sano, pero portador. Y ustedes no sabían que lo tenían. O sea, ese es el punto de que nunca nos enteramos qué es lo que tenemos y qué podemos pasar. O sea, no lo sabes. Yo no sabía ni siquiera que existía la enfermedad. Cuando mi hija nace muy grave, directo a quirófano porque nace con peritonitis por hilio meconial, que es en algunos casos se da de fibrosis quística, y en ese momento se empieza a sospechar que pudiera ser una posibilidad de fibrosis quística, sin embargo los doctores lo descartaron. Eso le costó a mi hija 7 meses de estar en terapia intensiva en un hospital luchando por su vida. Desde entonces, toda mi familia dijimos, tenemos que hacer algo para difundir, para que cada vez haya más médicos que conozcan y que no la descarten inmediatamente. Entonces todos tendríamos que hacernos una prueba para saber si somos portadores de fibrosis quística. Yo creo que desgraciadamente eso no es viable, porque creo que todos transmitimos o tenemos posibilidad de alguna enfermedad genética. O sea, si nos hiciéramos un examen, creo que ya no habría niños en el mundo. O sea, se dice que toda persona pudiera transmitir de una u otra manera al menos 7 enfermedades. Pero se necesita a lo mejor esa combinación con tu pareja o se necesita muchas variables. Lo que sí es que si tú tienes ya algún familiar con fibrosis quística, si tienes hijos que puedan presentar alguno de los síntomas, entonces sí acérquense a hacer la prueba específica para ver si son portadores y si alguno de sus hijos tiene la enfermedad.
Perfecto, pues fíjate, se desconoce muchísimo sobre esto, qué bueno que vengas y nos los cuentes y también nos podemos enterar en lo que decían ahorita es www.fqdefibrosis.org.mx. Así es. Gracias, Guadalupe. Gracias por Muchas gracias haber venido. contarnos. Muchas Gracias a ustedes por el espacio.